Este mes en particular hemos estado viendo el libro de los Hechos, hemos hablado el mes de la Biblia, vimos algunos temas sobre la Biblia, aunque vimos varios temas principalmente sobre lo que Dios estaba haciendo en la obra del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en la segunda carta a los Corintios. Pero también vimos varios temas sobre la Biblia. Y este mes de septiembre hemos dicho, es el mes de la libertad, porque pues hablamos acerca del movimiento de independencia y de las cosas que se viven en nuestro país, pero nosotros hablamos como cristianos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo importante y lo hermoso que es que Dios esté obrando y que Dios obre en la vida de las personas. Y si ustedes ven el versículo 37, les pido que tengan abierta su Biblia, porque vamos a estar hablando de este pasaje y de algunos más también, pero poniendo atención, Hechos capítulo 8, y les pido ahora que vean el versículo 37, dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si se fijan en esta expresión, esa es la expresión que tomamos como tema de esta hora. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y podríamos simplemente definir cada una de estas palabras, lo que quiere decir y lo que eso implica para nosotros, pero creo que es importante que siempre veamos el contexto o los textos en su contexto. Y es muy interesante, estamos hablando el capítulo 8, la semana pasada hablamos del capítulo 2, ¿se acuerdan del libro de los Hechos? De ese discurso que dio Pedro, y podríamos decir el primer discurso, y vemos cómo se forma o se construye la iglesia ahí en Jerusalén en el capítulo 2. Y del capítulo 1 al capítulo 7, el libro de los Hechos nos narra la historia de la primera iglesia que hubo cristiana, podríamos llamarle así, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia local, ¿no? Y cómo creció, se desarrolló, algunos problemas que enfrentó. Si se fijan en el capítulo que vimos la semana pasada, en el versículo 41, o sea, es capítulo 2, 41, dice ahí que nada más en aquel día, después de que Pedro dio este discurso y que todos dice que se arrepintieron y todo esto, dice el versículo 41, lo leo tal cual, capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, de 120 que nos narra el capítulo 1, ¿qué eran? Nada más de un momento a otro se añadieron, ¿cuántos? ¿Sí están aquí conmigo? ¿Cuántos se añadieron? 3,000. Y luego en el capítulo 4, si ven su Biblia rápidamente, después también de un evento que hubo ahí, de que Pedro y Juan sanaron a un paralítico y una situación que se dio ahí, en el capítulo 4, mire, nada más el versículo 1, está pequeñito. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era, ¿como cuántos? 5,000. Entonces el primer día 3,000. Y ese día, ¿cuántos? 5,000. ¿Y como cuántos ya sumaban? 8,000 varones. Porque regularmente en la Biblia contaban ¿quiénes? Los varones. Así es, ese era el uso y la costumbre, podríamos decirlo en ese sentido. Se contaba varones. Entonces, ¿cómo cuánto sería? Ya contando mujeres y niños. ¿Cómo cuántos? Pues lo doble por lo menos, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos hablando ya de cerca de 16,000, probablemente cerca de 20,000 si contaran al departamento infantil de aquella iglesia, ¿no? Entonces, siempre los niños en ese entonces
pues también representaban un buen número, pero con el crecimiento de la iglesia también crecieron los problemas, o sea, también hubo diferentes situaciones, como la que se nos narra ahí en el capítulo 5 con Ananías y Zafira, donde alguien pretende de alguna forma dar ciertas apariencias, ¿verdad? Y ya hemos hablado de esa historia de Ananías y Zafira en el capítulo 5. En el capítulo 6 no solo nos habla de alguien que quería dar una apariencia, sino que nos habla de que en la iglesia hubo murmuración. Fíjense, vamos al capítulo 6 y también otra vez nada más el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuántas viudas? No sabemos, ¿no? No sabemos cuántas, pero seguramente había. Pero ya ahí comenzó a haber pues más problemas. Ese capítulo 6 nos narra cómo se eligió la primer junta de diáconos, que tenía como propósito esa junta de diáconos servir las mesas. Pero algo interesante es que esos diáconos no se quedaron con la simple tarea. Ay, a mí me pusieron a servir las mesas y yo no hago nada más, ¿no? Porque a veces eso pasa en las iglesias y dicen, no, pues tú ya tienes esta comisión. Bueno, yo ya cumplí con mi comisión, ya hice esto, pues yo ya, los demás que hagan lo suyo. No, estos diáconos que nos narra el capítulo 6, que fueron electos ahí, 2 de ellos, el capítulo 7 y el capítulo 8, nos van a narrar historias sobre estos 2 diáconos. Esteban, en el capítulo 7, da un discurso tremendo. Ahí podemos ver varias cosas de Esteban, que era una persona capaz, preparada, elocuente, que tenía también cierta habilidad para la predicación y todas estas cosas. Entonces, vemos ahí a Esteban. Y también vemos en el capítulo 8 que nos habla acerca de Felipe, otro diácono. Y es interesante porque los diáconos fueron los primeros misioneros, predicadores, evangelistas. Felipe es el fundador de la primera iglesia después de Jerusalén, una iglesia en Samaria, ¿no? ¿Cuál dijimos que iba a ser nuestro tema? ¿Cómo dijimos que? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A mí en particular como pastor, y creo que en general como iglesia, nos gustaría escuchar a muchas personas que dijeran esta declaración. Creo que Jesucristo, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Otra vez, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A lo mejor nosotros lo decimos, pero decía hace un momento, podríamos simplemente explicar qué es lo que dice, o el significado de cada una de estas palabras, pero pues que es importante que veamos el contexto. Antes de ver y que entendamos qué es lo que significa esta expresión, también porque dice ahí de todo corazón, que lo digan las personas, que lo digan de todo corazón, tendríamos que decir también qué es lo que tenemos que hacer como iglesia para que muchas personas digan esta expresión. Bueno, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? Bueno, vamos a hablar un poquito todavía más del contexto de este pasaje. Entonces, dice el pasaje, si tienen abierta su Biblia ahí, que Dios le dijo a Felipe, de ahí es donde empezamos a leer. ¿En dónde empezamos a leer? Le dijo, ve por este camino. Y dice que ahí se encontró a un etíope que era un funcionario de una reina. Él era el rey, él no era rey, pero era alguien con una posición económica, pues podemos decir en cierto sentido acomodada, ¿no? ¿Por qué decimos que tenía cierta posición económica, pues acomodada?
Bueno, tenía dinero para viajar, ¿sí? Y para un viaje específico como ese de ir a adorar, dice el pasaje. Tenía un carro y seguramente tenía un chofer. ¿Por qué digo que tenía un chofer? Porque dice que él iba en el carro y no iba él manejando el carro, sino él iba, ¿qué? Leyendo. Entonces, alguien tenía que haber ido manejando el carro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces él estaba leyendo, tenía su transporte, tenía el chofer y seguramente que no iban solos, seguramente que iba alguna comitiva con ellos, ¿no? Es lo más probable. También podemos ver que este hombre tenía cierta instrucción. ¿Por qué decimos que tenía cierta instrucción? Sabía leer. Saber leer en aquel entonces, y bueno, hoy día también, saber leer es algo importante. No todo el mundo sabe leer. Algunos dicen que saben leer, pero leer y entender y explicar, dicen que cada vez vamos a encontrar a menos personas que aunque sepan leer, no van a poder explicar qué es lo que acaban de leer. Y también era una persona que no solo sabía leer, sino que tenía interés por las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Sí se fijan que era una persona que tenía interés por las cosas de Dios? Iba a adorar. ¿Y qué era lo que estaba leyendo? Podía haber estado leyendo cualquier otra cosa. ¿Qué era lo que estaba leyendo? La Biblia. Repito, probablemente hoy un número mucho menor de personas no sepa leer. O sea, el analfabetismo se ha reducido considerablemente. Decimos en teoría, pero probablemente muchas personas, aunque saben leer, ni quieren leer y menos quieren leer cosas de Dios. ¿Sí? Hacen muchas campañas de lectura en el gobierno. Lee 20 minutos. ¿Sí han oído eso? ¿Ha habido comerciales? A lo mejor no han puesto atención, nada más ponen a los comerciales que les llaman la atención a las comerciales que les llaman la atención, pero hay comerciales que dicen, lee 20 minutos diario, eso te va a ayudar mucho. Y qué mejor si nosotros como cristianos decimos, bueno, lee 20 minutos la Biblia diario, ¿no? Bueno. Hay momentos en que las personas sienten la necesidad de Dios y que buscan a Dios y quieren conocer más de Dios, ¿verdad? Sí hay momentos así, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está atravesando por una situación difícil, cuando alguien siente alguna necesidad hacia alguna persona también. Son momentos en los que como individuos a veces buscamos a Dios. Yo creo que el evento de esta semana, todos lo conocemos, la situación de la explosión ahí en Iztapalapa, y vemos y vimos a muchas personas que de un momento a otro también querían saber de Dios o agradecerle a Dios o expresarle de alguna forma algo a Dios. Entonces, dice el pasaje que ahí va esta persona leyendo. ¿Y qué le pregunta a Felipe? ¿Qué le pregunta a Felipe a esta persona? ¿Ya tienen ahí su texto? No. A ver, vean ahí qué dice. ¿Qué le preguntó Felipe? Primero, ¿qué le dicen? Felipe a él. ¿Qué le preguntó? No él a Felipe. Versículo 30. ¿Qué le preguntó Felipe a él? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y dice el texto que esta persona venía leyendo. ¿Qué venía leyendo? ¿Qué pasaje? Isaías. Hemos hablado ya varias ocasiones acerca del profeta Isaías. Y voy a nada más a recordar así brevemente algunas cosas que hemos dicho sobre el profeta Isaías. A Isaías, el profeta, si ustedes
recuerdan ese profeta y ven su Biblia rápidamente, tiene 66 capítulos. Es el libro del Antiguo Testamento, se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento? Porque ese profeta nos habla desde el nacimiento del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús y la muerte del Señor Jesús. Nada más así recordando brevemente. Ahí en Isaías dice que iba a nacer de una virgen. Ahí es donde dice. Isaías es un profeta del siglo VIII antes de Cristo. O sea, más de 700 años antes de Cristo, Isaías anunció que el Señor Jesús iba a nacer de una virgen y dio varios nombres. Emanuel. ¿Se acuerdan? Y ese capítulo 9 de Isaías, que da varios nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, ¿sí? Padre eterno, príncipe de paz, se está refiriendo de cómo se habría de llamar a él. Entonces, Isaías, repito, se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento porque habla y da detalles sobre el nacimiento, el ministerio y la muerte del Señor Jesús. Específicamente el pasaje que venía leyendo el etíope habla sobre la muerte del Señor Jesús y lo describe en una forma muy interesante. Es Isaías capítulo 53. Y dice entonces, ahí en nuestro pasaje, en Hechos 8, el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, él venía leyendo acerca de lo que se había escrito de Jesús más de 700 años antes, y ahora Felipe le va a explicar que eso, aunque se había escrito con tanto tiempo antes, estaba hablando del Señor Jesús. Y dice que desde ese pasaje él le comenzó a hablar del Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y ya todos van a decir, bueno, Evangelio quiere decir, bueno, yo espero que todos digan así, porque a lo mejor no todos lo dicen. Evangelio quiere decir las buenas noticias de salvación. Repito, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. Dios viene al hombre. Y acabo de mencionar, Isaías dice, Emanuel, Dios con nosotros. Dios es el que nos salva. ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Dios? Y lo he estado repitiendo. De su ira, del castigo eterno. El hombre en la actualidad se encuentra muerto en sus delitos y pecados y tiene necesidad de Dios. ¿Se acuerdan cómo predicaba el Evangelio el Señor Jesús? ¿Cómo predicaba el Evangelio? Con parábolas, sí. Pero fíjense, vamos a ver un pasaje donde nos dice así, en 2, 3 palabritas, cómo predicaba el Evangelio el Señor Jesús. Marcos 1:14. Ahí en 2 textos, el 14 y el 15, nos dice cuál era la predicación del Evangelio. Lo leo, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué venía predicando el Señor Jesús? El Evangelio, las buenas noticias del reino. ¿Cuáles eran las buenas noticias y cómo predicaba el Señor Jesús el Evangelio? Versículo 15 dice, diciendo, fíjense lo que está diciendo, el verso 14 dice, el Señor Jesús predicaba ¿qué? El Evangelio del reino. Y el versículo 15 describe cómo predicaba el Evangelio del reino. ¿Cómo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Algunos van a decir, pues ¿cómo? ¿Eso es el mensaje del Evangelio? Sí. ¿Qué es lo primero que dice? El tiempo se ha cumplido. En aquel momento está diciendo el Señor Jesús,
Él es Dios y Él era Dios, y viene y dice, el tiempo se cumplió. Todo lo que se había anunciado por los profetas, que se había dicho que iba a pasar, está pasando ahora. Así lo dijo el Señor Jesús. Ahora, también nosotros que creemos que no hay casualidades, que Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros, si es así o no. Y hoy estamos aquí no por ninguna casualidad. Yo quiero decirte que probablemente hoy es tu tiempo. Probablemente hoy es tu tiempo. La segunda declaración que dice el Señor Jesús, dice después, el tiempo se ha cumplido y ¿qué? El reino de Dios se ha acercado. Dios es el que viene a buscarnos. ¿Por qué? Tenemos que decir, nosotros generalmente no estamos interesados en buscar a Dios. Las personas, en general, la mayoría de las personas, ni les interesa saber de Dios, ni les interesa hablar de la vida eterna, ni les interesa hablar del cielo, ni les interesa hablar de tener amistad con Dios. En la actualidad, la mayoría de las personas, ninguno de esos temas les interesa. Mucho menos pensar en que tienen que darle cuentas a Dios. Es decir, oye, ¿sabes que tú tienes que darle cuentas por tu vida a Dios? Pues la gente dice, pues, bueno, ya el día que llegue ya eso va a pasar. Muchas personas así piensan, ¿no? Entonces, hace un momento pregunté, ¿de qué nos salva Dios? De su ira. ¿Por qué? Porque en general no nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos y de la necesidad que tenemos de Dios. Ahí es donde está el amor de Dios. Ahí es donde está el amor de Dios. ¿Por qué? Dice ahí Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Nosotros ni lo buscamos, ni nos interesa, ni queremos saber, y Dios viene a buscarnos. Y no solo viene a buscarnos, sino viene dispuesto a dar su vida por nosotros, aunque nosotros no merezcamos el amor de Dios, nosotros no merezcamos la vida y no merezcamos el perdón de Dios. Entonces, fíjense, parte del Evangelio es Dios. La buena noticia es que nosotros estamos perdidos, pero Dios viene ¿a qué? A salvarnos, a buscarnos. El reino de Dios se ha acercado. Dios quiere buscarte. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí viene la otra declaración. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Qué tenemos que hacer ahí? A ver, tienen ahí Marcos 1, 14 y 15. Arrepentíos. Reconoce tu condición, tu necesidad de Dios. Arrepentíos. Qué difícil es eso para muchas personas, arrepentirse. Muchas personas dicen, si yo no soy tan malo, yo no soy un sicario, yo no soy un secuestrador, no soy un violador, no soy esto, yo soy una buena persona. Me encontré con un caso, bueno, no está ahorita, una de las hermanas que un médico, cirujano, podríamos decir que salvó muchas vidas. Era buena persona porque era trabajador, puntual, y en muchas cosas estaba ahí dispuesto y atento para ayudar a las personas. Le dio cáncer. Y él decía, ¿por qué si yo soy una buena persona? Yo veo a mis compañeros en el trabajo que faltan, que no hacen bien las cosas, que esto, que el otro. Y yo soy una buena persona. Y a mí me pasa esto. Y entonces cuando llegábamos a este punto con él y le decíamos, bueno, usted tiene que reconocer su pecado. Usted tiene que reconocer su necesidad con Dios.
Le decía, pero yo soy un buen esposo, he sido buen hijo, soy buen trabajador, he sido buena persona, he hecho todo esto. ¿Y qué creen? No reconoció nunca su necesidad de Dios. A mí me tocó ir y verlo como 2 o 3 veces. Sé que otras personas le compartieron y le hablaron y le dijeron. Y en ese punto, él nunca pudo reconocer su necesidad de Dios. Porque él veía con los ojos de nosotros como hombres, ¿verdad? Pero no entendía que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y que quien se hace culpable de un solo pecado, se hace culpable ¿de qué? De toda la ley. Y que el más pequeño de los pecados nos hace culpables delante de Dios. Y como la paga del pecado es muerte, todos tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Orgullo, mentira. Nadie miente, ¿verdad? Todos. Si hay personas que no dicen ninguna mentirita piadosa, dicen, ¿no? Tantas cosas que hay que desagradan a Dios que hacemos o que dejamos de hacer. Y entonces no podemos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. ¡Arrepiéntete! El Señor Jesús le dijo así a las personas, arrepiéntete, pero yo soy bueno, arrepiéntete. Pero yo no he hecho nada malo, arrepiéntete. Y si sí has hecho algo malo y si te das cuenta, arrepiéntete. La buena noticia, el Evangelio, es que Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Murió por nosotros. Ahora sí, si vemos ahí el verso 36 en nuestro pasaje de Hechos 8. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y entonces, ahí sí lo que decía Santos hace un momento. Aquí hay agua. ¿Qué dijo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo quisiera decir algo aquí. No sabemos cuánto tardó el camino, el viaje. ¿Cuánto estuvo? El texto no nos habla mucho sobre eso. Pero en aquellos tiempos, estos viajes, las distancias, los viajes duraban regularmente días, semanas y hasta meses. Nada más para que veamos un poquito la distancia entre Jerusalén y Etiopía, lineal, así, son más de 2,000 kilómetros. Más de 2,000 kilómetros. Simplemente miren, de aquí a Ciudad Juárez, en distancia lineal, de aquí de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, en distancia lineal, son más o menos 1,500 metros. Perdón, 1,500 kilómetros. ¿Verdad? Ya estoy diciendo 1,500 metros. Cerca de 2,000 kilómetros. Si ustedes recorren en autobús, más o menos el recorrido es de 24 horas. De aquí hasta. En autobús, ahorita con la autopista, yendo el autobús a la velocidad que tiene que ir y todo esto. ¿Cuánto creen que se haría ese recorrido en caballo o en carreta o con caminos no precisamente bien arreglados como? Entonces, no sabemos cuánto tiempo estuvo Felipe con el etíope. Lo que dice es que pasaron, así como yendo uno en la carretera, de repente ve, aquí hay un río, aquí hay agua, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuánto le estuvo explicando Felipe al etíope todo esto acerca del Evangelio. Pero entonces, ahí está la declaración. ¿Qué le dice Felipe? ¿Qué le contesta? Ahí tienen ustedes el pasaje.
No, ¿qué le dijo Felipe primero? Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón. Y eso es algo bien importante. ¿Por qué digo que eso es importante? Nosotros nos hemos conformado, a veces le decimos a las personas, bueno, nada más tú di esto y ya, como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Y se habla mucho acerca de esto, de la oración del creyente, ¿no? Y decimos a veces, bueno, hizo la oración, pero no cambió. Pues porque aquí hay dos cosas. Uno es que diga la oración, pero que lo diga ¿de qué? De todo corazón. Y así lo dice Romanos 10, 9 y 10. Y ese texto se los repito una y otra vez. A ver, Romanos 10, 9 y 10, búsquenlo. Romanos 10, 9 y 10. ¿Cómo dice? A ver, que es Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una es que diga la oración, pero la otra es lo que le dijo Felipe al etíope. Si crees que de todo corazón. Eso tú lo sabes con Dios. Decirle a Dios de todo corazón, creo, eso tú lo sabes con Dios, tú con Dios. Porque aquí a lo mejor tú dices, yo lo digo, pero tú sabes si lo estás diciendo de corazón o por compromiso. A lo mejor con el pastor o con quien viene acompañándote. Ahora, la declaración, básicamente, creo, recordemos, creo, esa expresión, no es la expresión como nosotros la conocemos literalmente en el español. ¿Por qué digo esto? Porque creo en español, además de ser esa palabra de certeza, de seguridad, también es probablemente, ¿verdad? Cuando dicen, ¿crees o estás seguro? ¿Sí han escuchado eso? Sí. Entonces puedes decir, no, pero ese creo es de certeza, de seguridad, de confianza, es una declaración. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del credo de los apóstoles, ¿lo han escuchado? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros estamos afirmando, asegurando, declarando con certeza, con seguridad, que hay un Dios, que es Dios Padre, y que ese Dios Padre es creador del cielo y de la tierra. Entonces aquí cuando Felipe le dice al etíope, si crees de todo corazón, si tú estás convencido, si tienes la seguridad, si tienes la certeza, si estás dispuesto a afirmarlo de todo corazón, entonces sí puedes. ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay agua, ¿puedo ser bautizado? Bueno, si crees de todo corazón. ¿Y qué es lo que tiene que creer? Que cree en Jesucristo. La palabra Jesucristo, recordemos, es una palabra que compuesta. Jesús es el Cristo. Que esa palabra en sí ya es una declaración de fe. Porque Jesús, nada más la palabra Jesús quiere decir Salvador. A ver, véanlo, Mateo 1:21, como dice la palabra Jesús. Mateo 1:21 dice que Jesús quiere decir, ¿qué? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él va a ser el Salvador. Y Cristo, ¿qué quiere decir Cristo? La palabra Cristo hace referencia
a la palabra Mesías. Yo creo que Jesús es el Mesías. Esa palabra quiere decir, es el prometido, el enviado de Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para salvación. ¿Sí? ¿Se fijan todo lo que ahora lo que implica esa palabra? Yo tengo certeza, tengo seguridad de que ese Jesús del que hablaba Isaías ahí, y que ese Jesús que tú me hablas, Felipe, que resucitó, Él es el Salvador y Él es el Cristo, el Mesías enviado, prometido por Dios. ¿Sí se dan cuenta ahora de toda la declaración? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta última frase tiene que ver directamente con que es el mismo Dios en su naturaleza, en su esencia. Ese Jesucristo, ese Jesús que es el Mesías, Él mismo tiene toda la esencia y el poder de Dios. ¿Se acuerdan entonces de Isaías 9 que mencioné hace un momento de los nombres de Jesús? Isaías 9:6, ¿por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado? Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte. Jesús, ¿cómo se iba a llamar? Dios fuerte, Padre eterno. Jesús, el Padre, son el mismo. Sí, Él lo dijo. ¿Se acuerdan? Juan 14, Él dijo, el Padre y yo uno somos. Príncipe de paz. Entonces, fíjense, ese texto tan pequeñito que estamos viendo, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, sí, estoy convencido, estoy seguro, puedo afirmar que Jesús es el Salvador y es el Cristo y es Dios mismo. Creo de todo corazón. Eso es lo que nosotros anhelamos que muchos digan, con esa certeza, con esa seguridad. Que lo digan de todo corazón. Queremos como iglesia que lo hagan. Y aquí yo preguntaría, ¿tú estás dispuesto a decirlo? ¿Estás dispuesto a decir, realmente estoy convencido, tengo esa certeza, tengo esa seguridad de que Jesús es el Salvador, es mi Salvador, Él es el Cristo y es Dios mismo? ¿Estás convencido? Si bien, si tú crees, bien puedes. ¿Qué es el bautismo? Porque está diciendo, el bautismo es un acto público, un sacramento a través del cual nosotros sellamos y afirmamos públicamente nuestra fe en Jesucristo. Nosotros le decimos a todos, yo creo que Jesús es mi Salvador a través del bautismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A través de que yo me bautice, digo, yo creo que Jesús es mi Salvador. Dios obró en mí, vino a mí, yo tengo necesidad de Él. Y reconozco esa necesidad y ese Salvador. Nosotros como iglesia quisiéramos que muchos dijeran esa expresión. ¿Sí? Lo primero que pregunté ahorita, ¿tú estás dispuesto a decirlo? Uy, no oigo a ninguno. Ya voy a dos, pero así más o menos me dio. ¿Tú estás dispuesto a decir que Jesús es tu Salvador? Sí, amén. ¿Lo crees de todo corazón? Como iglesia, si nosotros queremos, a mí me sorprende mucho esta historia del libro de los Hechos, cómo la iglesia creció. Y nosotros dicen, pues ¿quieres ver cómo puede crecer la iglesia? El manual es la palabra de Dios, el manual es el libro de los Hechos. ¿Cómo creció la iglesia? Y voy ya a concluir con esto y voy a decir,
Aún en los momentos difíciles, la iglesia anunció el Evangelio. Repito, aún en los momentos difíciles, la iglesia anunció el Evangelio. ¿Sí o no? A ver, ahí en ese capítulo 8 que estamos, ahí en el verso 4, ¿cómo dice? ¿Lo tienen ahí? Hechos 8, 4, ¿cómo dice? La iglesia anunciando el Evangelio, ¿en qué momento? Aún en los momentos difíciles. ¿Qué acababa de pasar en el capítulo 7? Habían martirizado, habían dado muerte a Esteban y todos estaban huyendo. Pero a pesar de que estar huyendo, ¿qué iban haciendo? ¿Qué iban haciendo? Lo acaban de leer. Y iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Era fácil. ¿Ustedes creen que era fácil estar huyendo del lugar donde estaban viviendo y todo? Porque podían matarlos y todo. Pero a pesar de eso, ¿qué? Iban anunciando el Evangelio. Y hace un momento les hablé sobre los diáconos, los primeros diáconos, y Felipe, que era uno de estos diáconos. ¿Qué hizo Felipe? Se dejó guiar por Dios. Primero en el versículo 5, después que acabamos de leer, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y nos narra toda esa porción cómo surge la primera iglesia después de Jerusalén, ¿no? Y después el versículo 26, donde vimos, y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Qué hizo Felipe? Dijo, no, pues ya me estaban persiguiendo allá en Jerusalén y ya estoy bien aquí en Samaria y hay muchos hermanos, mejor me quedo aquí. ¿Así dijo Felipe? No, no dijo eso, se levantó y fue, ¿no? Y luego en el versículo 39, ya casi hasta el final, dice, cuando subieron el agua, o sea, ya a lo mejor podía haber dicho Felipe, no, este señor es un señor importante, trae carro, trae chofer y todo, pues aquí me voy a seguir con él, es tesorero de la reina, pues no, a lo mejor me va a convenir ir con él. Pero ¿qué hizo Felipe según este versículo 39? Lo bautizó, pero ¿qué dice? Cuando subieron del agua, ¿el Espíritu qué? Arrebató a Felipe. Y luego el siguiente versículo dice que Felipe ya estaba en otro lado. ¿Qué estaba haciendo? Anunciando el Evangelio. A Azoto, ¿pero qué andaba haciendo ahí? Anunciando el Evangelio. Nosotros queremos como iglesia, ay, ¿cómo le vamos a hacer para que muchos puedan decir como este eunuco, como este señor? Ay, creo en el Señor Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a hacer que muchos anunciando el Evangelio, aún en situaciones difíciles y dejándonos guiar por Dios? No nuestros propios planes, sino confiando que Él sea el que nos dirija. Hay veces que Dios nos dice, háblale. No sé si ustedes lo han sentido o no. Es el momento que le hables, es el momento. Y vemos la necesidad en las personas, la situación por la que están atravesando. Y a veces hasta decimos, no, pues ya más tarde yo le hablo. Yo creo que muchas veces Dios nos pone oportunidades día a día como iglesia de compartir. Pero primero tenemos nosotros que decir, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Decirlo de todo corazón. Entonces, la invitación en esta hora, primero es para que tú lo declares y tú lo digas de todo corazón. Creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Pedí que lo repitieran hace un momento y quiero pedir nuevamente que lo repitan. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entendiendo todo lo que representa. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estoy convencido, puedo afirmarlo, puedo asegurarlo, que Jesús es el Salvador y es el Cristo y es Dios mismo. Es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro y yo te invito a que en tu corazón tú se lo digas al Señor y le digas, Señor, yo creo esto. Sí, yo estoy convencido. Si es que estás convencido, tú díselo. Tú dile, creo. Estoy convencido que tú eres el Hijo de Dios. Señor, tú conoces nuestros corazones, por eso tu palabra dice que tenemos que decirlo de todo corazón. Y delante de ti no podemos ocultar nada. Te pedimos por cada uno de tus hijos, aquí y a la distancia, Señor, que cada uno pueda afirmar con certeza, con seguridad, con convicción. Jesús, eres mi Salvador, tú eres el Mesías prometido, eres Dios mismo, en ti confío. Gracias por salvarme, gracias por darme vida, por darme esperanza. Gracias, Dios, por tu gran amor. Te alabo, te doy la honra y la gloria. Reconozco que eres Señor sobre todas las cosas. Cristo mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén.